Fernando Álvarez Uría, que es catedrático de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, nos acompaña hoy de nuevo en Sin Distancias para seguir hablando de su libro El reconocimiento de la humanidad. En él plantea la tesis de que hubo otra posible modernidad en los países católicos del sur, alternativa a la modernidad protestante de los países del norte de Europa. Una modernidad basada en el concepto de humanidad defendido por la Escuela de Salamanca, que se vio truncada en un momento dado. Hoy, y junto a Antonio García Santesmases, que es catedrático de Filosofía Política en la UNED, analizarán los motivos por los que este proceso no prosperó. Buenos días, tenemos hoy con nosotros al profesor Fernando Álvarez Uría. Los que siguen nuestro programa saben que tuvimos una emisión anterior sobre su obra El reconocimiento de la humanidad, España, Portugal y América Latina en la génesis de la modernidad. Efectivamente, un libro que el otro día hablábamos frente a la visión más convencional de la modernidad, más quizá, no sé si me atrevo a decir convencional, más hegemónica quizá de la modernidad, la posición más weberiana, el espíritu del protestantismo, cómo eso va a influir esa ética en el espíritu del capitalismo, el trabajo metódico, el rigor, cómo a la vez influye decisivamente en la creación de la idea de Estado-nación, del Estado moderno, es decir, el papel de Lutero en lo que es la creación de la propia lengua alemana, la lectura directa a la Biblia, la imprenta, papel que tiene, aunque es muy interesante también lo que hay en un momento determinado, recuerdas de Ernst Bloch y de Thomas Müntzer y las otras, pero no nos vayamos ahora por ese cabo. Fuimos al debate de la otra posible modernidad que en un momento determinado queda bloqueada, pero eso es lo que tenemos precisamente que comentar, debatir, reflexionar en la emisión de hoy. ¿En qué momento queda bloqueada? Nos habíamos quedado en ese momento de la cara y la cruz, la luz y la sombra de la orden de predicadores de los dominicos, como la gran orden religiosa que por un lado juega un papel esencial frente a los infieles, frente a preservar la auténtica doctrina, la auténtica fe, frente a los herejes también, pero curiosamente, sin embargo, intentando extender la idea de la civilización cristiana a lo que es el descubrimiento, la conquista de América, los nuevos países, todo el debate de las casas, etc. Hay un momento que hay un personaje al que dedicas un capítulo ahí, que es el arzobispo Carranza, el proceso del arzobispo Carranza. ¿Quién es el arzobispo Carranza? ¿Por qué se produce ese proceso que ha llevado a debates sobre todo lo que eso significó, al papel que jugaba la Inquisición, al papel que va a jugar una nueva orden religiosa que entonces aparece, que son los jesuitas, al papel de Felipe II, al papel de Roma? ¿Cómo puedes describirnos un poco como figura simbólica de ese momento de Carlos V a Felipe II, de cómo se recibe lo que ocurre fuera y cómo se afronta ya el hecho, digamos, que en su propia tumba, ¿no?, digamos, antes de morir, le dice Carlos V a Felipe II, es imposible la unidad, hay que optar, la división de religión es una cosa tremenda, en la medida que puedas mantener el reino en una sola religión, en una sola fe, vinculada al papado, no te metas en más porque esto es un debate imposible. Bueno, Carranza yo creo que fue un teólogo importante, dominico, él era sobrino de otro teólogo, de Sancho Carranza, que había sido profesor en Alcalá, la universidad, digamos, creada de nueva planta por Cisneros. Y yo creo que él, igual que su tío primero fue enemigo de Erasmo, pero después se aproximó bastante a Erasmo. Y efectivamente Carranza yo creo que fue un erasmista convencido, quiere decir que es un pacifista, un hombre moderno, pero al mismo tiempo conecta bastante con Victoria y con el resto de los dominicos de la Escuela de Salamanca en defender una especie de derecho natural, es decir, todos los seres humanos nacen libres, iguales y no sometidos a servidumbre, como decíamos el otro día. Por lo tanto, ellos, a diferencia del tomismo tradicional de Tomás de Aquino, que empieza por el Tratado de Dios, ellos empiezan por la naturaleza natural, ¿no? Es una visión ascendente la que hacen, ¿no? Entonces, esa visión ascendente les permite partir del género humano y admitir unos derechos
naturales. Entonces, es un hombre también de confianza, pues de Carlos V y de Felipe II, porque él es enviado como teólogo imperial a Trento, acompaña a Felipe II en el viaje a Inglaterra, al matrimonio de Felipe II, y digamos que tiene un prestigio grande como teólogo, e incluso le ofrecen el obispado de Canarias, que él rechaza. Es decir, y en un momento dado, en el año 59, pues Felipe II lo nombra arzobispo de Toledo, que después de Roma, digamos, era, podemos decir, el primado de Toledo. Pues efectivamente en el Imperio español, pues el Toledo era el centro, ¿no? Entonces, ya prácticamente coincidiendo con ese nombramiento, empiezan las rivalidades, empiezan, digamos, los enemigos de Carranza y de los dominicos, entre los que está, por ejemplo, Ginés de Sepúlveda, que había sido maestro de Felipe II y que, digamos, era un teólogo y un filósofo sobre todo, pues que había traducido la política de Aristóteles, que había trabajado con Pomponazzi en Bolonia y en Padua, ¿no? Entonces, y sobre todo Fernando de Valdés, que es el inquisidor general, pues van a empezar, digamos, a iniciar una especie de conspiración lenta para condenar a Carranza, porque efectivamente Carranza publica en ese mismo año en el que es nombrado arzobispo de Toledo un catecismo que, según Valdés y sus amigos y digamos sus seguidores, pues es heterodoxo, ¿no? Entonces, y sin embargo, ahí ya cuando te metes en eso, vemos que en todo ese proceso, la detención, el proceso, hay temas muy importantes sobre el papel que juega la Inquisición. Es decir, el papel que juega la Inquisición, digamos, se simboliza, se ejemplifica en casos como el de Carranza, como, digamos, una administración... Casi policía de Estado. Claro, una policía de Estado, Eso digamos. es, sí. Que ellos no permiten tampoco que Roma entre en eso, que eso tiene que ser vinculado al Estado español, y cómo en un momento determinado, pues, frente a la presión de otros que lo quieren llevarle el asunto a Roma, que ocurrirá después, hay toda la presión de Felipe II y sobre Felipe II para impedirlo. Entonces, ¿por qué se produce un desencuentro tan grande hasta llegar a que Felipe II opera con toda su potestad para impedir que Roma coja a Carranza? Sí. Yo creo que hay muchos escritos sobre el proceso, ¿no? Yo intenté justamente leer, bueno, sobre todo la obra de Tellechea y Dígoras, que son muchos volúmenes. El proceso son 17 volúmenes, son miles y miles de páginas, que yo la verdad es que no lo leí. Sé que está en la Academia de la Historia, y la Academia de la Historia publicó algunos volúmenes de ese proceso. Pero el Tellechea, digamos, que dedicó su vida al proceso, defiende la ortodoxia de Carranza, digamos, pero a mí la ortodoxia y la heterodoxia de Carranza no me interesa. Lo que me interesa es por qué lo procesan, porque, claro, Tellechea supone que con buena fe, digamos, que es una cuestión de ortodoxia o heterodoxia. Yo creo que es una cuestión que va mucho más allá, es decir, que en el fondo, detrás del proceso Carranza, yo creo que es toda una escuela teológico-política, que es esta escuela de Salamanca, que defiende que la conquista de América es injusta, es decir, no es legítima. Yo creo que la tesis fuerte es que el gobierno español que se ejerce en América es injusto, es ilegítimo, porque los naturales de América son seres humanos, por lo tanto tienen derecho a asociarse, a vivir en comunidad, tienen derecho a constituir sus reinos y sus propias culturas, y por lo tanto tienen derecho a ser autónomos independientes, a no ser que voluntariamente quieran, digamos, supeditarse a la corona española por propia voluntad. Únicamente ese sería, digamos, el principal título legítimo que podría tener el rey, pero ese título, dice Vitoria, pues se tiene que dar sin presiones, sin agobios y sin... Es decir, que yo creo que en el fondo la tesis fuerte de los dominicos es cuestionar la legitimidad de la conquista, la legitimidad del gobierno español. Y ahí es donde dices tú que le hacen ver a Felipe II que como eso es lo que está en juego, que bromas ninguna, que hay que operar, que no cabe... Hay que decapitar el movimiento, y la mejor forma de decapitar el movimiento es procesar
al arzobispo de Toledo. Y sin embargo no logran que el proceso llegue a una situación, digamos, de muerte o de exterminio de Carranza, porque al final Roma le recupera. ¿Cómo es eso? ¿Qué influjo tiene ahí la nueva orden que aparece en los jesuitas? Roma, a mí una de las cosas que me parece gracioso es que Roma no sabe muy bien el interés de Felipe II en toda esta historia, porque mandan al nuncio a ver si se entera, el nuncio dice, pues no sé muy bien. Es decir, hay constantemente presiones, los propios dominicos, yo creo que el Pío V, pues que fue dominico y es, digamos, el que se empeña en que Carranza efectivamente vaya a Roma, y parece que, según Tellechea, llegó a tener una sentencia absolutoria, pero se muere prácticamente antes de que la sentencia se haga válida, se haga pública. Entonces, yo creo que Roma efectivamente lo que ve es que puede manejar un poco los hilos, puede extraer dinero del arzobispado de Toledo, porque los canónigos de Toledo pues son carrancistas, porque en parte muchos de ellos son conversos, sobre todo el deán de Toledo. Entonces, por otra parte, pues tampoco se pueden enfrentar a Felipe II, tampoco se quieren enfrentar. Felipe II pues está apoyando el Concilio de Trento, ha suscrito, digamos, los cánones de Trento como leyes de Estado. Entonces, ahí, efectivamente, Roma yo creo que intenta ser el fiel de la balanza, pero Felipe II se empeña en que el decapitar esa escuela y lo consigue, ¿no? De hecho, y al decapitar esa escuela, ¿cuál va a ser, digamos, el sustituto en ese mundo? Digamos, es el paso ya entonces, lo que tú llamas en el último capítulo, el triunfo de la contrarreforma, la modernidad bloqueada, sí, la emergencia, digamos, de la nueva orden que serían los jesuitas, y lo que de alguna forma, como decíamos el otro día, pues va a influir en todo el pensamiento español, en toda la generación del 14, es decir, a partir de un determinado momento, ya desde Felipe II hasta casi 1914, hasta la crisis del 98, España, digamos, ¿no?, entra en una enorme decadencia, diría Ortega, o lo vuelven a recoger los republicanos. Se podía haber construido otro mundo, hubo un momento, como diría Azaña, que España pudo ocupar un papel, nadie lo negará, porque ocupó un papel incluso con la creación de órdenes religiosas, pero todo eso vino después a una extraordinaria decadencia. ¿En qué momento se produce ese bloqueo de la modernidad? Yo creo que el bloqueo se produce ya en el propio proceso Carranza, porque dominicos, pues como Domingo de Soto, que formaba parte de la escuela, pues acusa a Carranza efectivamente de mantener tesis heterodoxas. Melchor Cano están también formando parte de los enemigos de Valdés. Es decir, dividen absolutamente la escuela, y ahí va a aparecer un personaje que representa un poco lo que nosotros llamamos la escuela de Astorga en filosofía, ¿no?, que es Domingo Báñez, ¿no? O sea, se vuelve un poco al tomismo auténtico, a un refrito entre, digamos, la lectura tomista de Vitoria con la lectura tradicional de Santo Tomás. Es decir, que se vuelve a un tomismo teocrático, a una alianza entre el Papa y el Rey, ¿no? Y yo creo que en esa especie de movimiento reaccionario de los dominicos, pues es donde los jesuitas juegan ahí un papel, intentan jugar un papel distinto, ¿no? Un papel, por una parte son modernos, porque asumen, digamos, esas tesis, pero y defienden, sobre todo, yo creo que esa modernidad pues se expresa a través de esa defensa tan fuerte de los jesuitas de la libertad humana, ¿no? O sea, constantemente Domingo Báñez pues le dice que bueno, que es una tesis insostenible, etcétera, los asocia con los herejes, no son buenos cristianos porque defienden, en último término, merman el poder de Dios, el poder, digamos, de la presciencia divina, ¿no?, que hablaba Domingo Báñez. Entonces, yo creo que los jesuitas intentan, sobre todo Suárez y otros teólogos, intentan mantener algunas de las conquistas de la Escuela de Salamanca, pero al mismo tiempo dependiendo directamente de Roma. Y de Roma, porque ahí es donde va a estar efectivamente el tema importante del voto especial de obediencia al Papa. Entonces, y bueno, realmente algo que es decisivo en toda la historia, ¿no?, de la orden, los conflictos entre los estados en los que están y los requerimientos de Roma. Bueno, conocemos la cantidad de veces que son expulsados los jesuitas a lo largo de la historia, ¿no?, por gobiernos. Entonces, todo ese papel hace que de alguna forma ellos, como soldados, digamos, de Cristo, porque tú explicas muy bien ahí, al ver las condiciones sociales, tanto
cómo fueron creciendo los dominicos en un momento determinado, Sí. como cuando enseguida fueron creciendo los jesuitas, Claro, de claro. muy pocos, la expansión Sí, y sí, sobre sí, todo la sí. importancia enorme de estar vinculados al poder político por un lado, de cara a la asesoría, pero a la vez de la creación, la educación de las élites, de cara a las Claro. universidades, a los colegios, etcétera, ¿no? Sí, y hay Francisco de Borja también, ahí Francisco juega un de papel Borja, importante, ¿no? De Panto, o sea... Ya. me hace gracia porque hace poco estuve leyendo de Pío Baroja, que los jesuitas lo odian bastante. A Pío Baroja tiene una novela clásica que se titula César o nada, y escribe Pío Baroja, dice: la Compañía de Jesús es el nudo de todo el tinglado católico. Los jesuitas son los únicos que tienen el sentido exacto de la fuerza de la Iglesia. Roma vive del jesuitismo. Indudablemente, sin Loyola, el catolicismo se hubiera descompuesto mucho más pronto. Bueno, claro, muy de las generaciones, porque Sí, también sí. Pérez de Ayala Claro, escribió Pérez de aquella Ayala, novela, Azaña, Ortega, ¿no? más Ortega, ¿no? Ortega. Los recuerdos del colegio, aquellas Sí. ideas críticas que mientras se sea fiel a los padres de la compañía, no habrá manera de que en España pueda haber pensamiento. Todo eso, claro, Pérez de es Ayala muy de también, claro, Pérez sí, de sí, Ayala. sí, sí. Porque AMG, además, ¿no? sí, sobre Sí, todo sí. la idea de lo que era el esfuerzo siempre de quedarse con la herencia de las viudas, que Sí, llegaba sí. ese dinero que quedara para financiar la orden. Sí. Pero hay un punto que me parece importante, que es el siguiente. Vamos a ver, por retomar la tesis global del libro. Si modernidad, por un lado, era la idea weberiana, la idea que va a imperar en el protestantismo y en el capitalismo. Si modernidad, por otro lado, es, aunque sea una modernidad bloqueada, la que podía haber emanado de esta idea de humanidad, de género humano, no cabe duda que hay otra modernidad que va avanzando y que es la que tiene como gran interés de cara al problema de la religión, que se sale de la religión, que es la de Maquiavelo. Claro, no cabe duda que la idea de la creación de la ciencia política es la idea de que tiene que haber una forma de entender el poder político como algo desprovisto de consideraciones morales o de consideraciones religiosas, dándole su propia autonomía, el papel que va a jugar ahí la razón de Estado. Entonces, es interesante la pregunta. Es interesante la cuestión, ¿no? Es decir, bueno, ¿y esto en qué medida pervive o en qué medida no pervive? Porque decías tú el otro día, yo soy partidario de, efectivamente, de acceder después a un tipo de humanidad donde la religión no juega ese papel, hay una idea de humanidad más allá de fieles y de infieles, una idea de república, pero todo eso tarda muchísimo. Sí. Es decir, la idea de que el amigo-enemigo es algo que va a vincular las guerras de religión. Sí, la creación de los nacionalismos también de alguna forma hacen que las naciones heredan el papel que tenían las religiones como proyectos de donación de sentido, el conflicto entre las naciones y los nacionalismos. Bueno, la tesis de amigo-enemigo, la tesis de Carl Schmitt, todavía en los años 20, en los años 30, para explicar, que es la que él retoma, pues la idea de Donoso Cortés, etcétera, frente al liberalismo. Entonces, ¿en qué medida eso es algo que ha pervivido tiempo y tiempo? Es decir, la idea de que el vínculo lo tiene que expresar una identidad fuerte que viene de las religiones y, por tanto, que lo de Maquiavelo a lo sumo puede ser una técnica de poder, pero nunca una legitimación del poder. No sé, vamos, yo creo que efectivamente los países protestantes salieron de la religión, incluso países donde el catolicismo tiene un peso como Francia, ¿no? Hay un proceso de salida de la religión. Es decir, por ejemplo, pues la separación clara entre Iglesia y Estado, el laicismo, la defensa de la educación pública, la defensa de, digamos, de la autonomía del Estado, la creación de una moral pública de la ciudadanía. Todo eso, en parte, yo creo que España, Portugal, América Latina llegan tarde a esos procesos. Estamos todavía, en gran medida, las religiones siguen jugando un peso del pasado, en la medida en que, digamos, la modernidad significa ese desencantamiento del mundo, significa proceso de secularización, es decir, centralidad de la humanidad frente a la centralidad de Dios, ¿no? Entonces, yo creo que esos procesos se dieron de forma dolorosa muchas veces en estos países, ¿no? O sea, de esa salida de la religión,
y que nosotros nos saldremos hacia modelos verdaderamente democráticos, modelos laicos, modelos respetuosos con las creencias de todos, pero digamos con un poder político, digamos, libre de intromisiones, de nuncios, de papas y de personajes. Y creo que, claro, aquí en estos últimos años pues han proliferado los Kikos, han proliferado el Opus Dei. Pero nos vamos ya muy lejos del libro. Bueno, nos vamos pero digamos a la más rabiosa actualidad. Claro. Pero digamos, llegamos tarde porque la modernidad queda bloqueada por la derrota de esa tradición que implicaba la... Esa es, digamos, la tesis del libro. Sí, yo creo que sí. Yo creo que efectivamente tenemos una modernidad jesuítica que, bueno, tiene sus límites, porque efectivamente es esa dependencia de Roma. Y entonces, o sea que tú, digamos, ahí, digamos, la tesis es doble. No es solo la de que había una modernidad alternativa como un elemento más, digamos, de interpretación de la historia, sino el bloqueo de esa modernidad explica el retraso, digamos. Sí, exactamente. Esta es la tesis que tienen. Sí, ya. sí. Bueno, no es porque, claro, está la cantidad de datos que aparecen, de autores, de planteamientos, y claro, después, claro, habría que ver un poco cómo evoluciona todo eso posteriormente, pues en el siglo XVIII, el siglo XIX, y todo ese tipo de planteamiento. Por eso tiene interés ver un poco en el momento en que la cosa queda. Lo digo por lo siguiente, porque claro, si te fijas en relación a lo que llamaban, digamos, los países miembros de lo que llamaría Julián Marías, al que dedicamos hace poco un programa sobre la España inteligible, la supernación, es decir, cuando se va produciendo la independencia de América, bueno, hay países donde efectivamente se adentran mucho en la idea de recuperar un espíritu de nación, de escuela. Por ejemplo, pensemos en Argentina, donde va quedando mucho más atrás el peso que tiene la religión. Pensemos en Uruguay, pensemos en parte en Chile. Es decir, donde ellos hacen un otro tipo de reconstrucción, hasta el punto que, curiosamente, cuando se produce ya hace pocos años todo el hecho de que fuera España uno de los primeros países en reconocer el matrimonio homosexual, uno de los problemas que le planteaban a la Roma de Benedicto, de Ratzinger, decir, bueno, es que esto como se extienda, claro, se extiende por Iberoamérica, dicen, la católica España. Eso me decían a mí en Buenos Aires, claro, para nosotros, que decían, era una cosa inconcebible, porque bueno, la España derrotada de la República, la España que instaura el nacionalcatolicismo, evidentemente es una España completamente refractaria al liberalismo, al laicismo, a la modernidad, y que de pronto ahí se hubiera pasado que sea un país de vanguardia en la extensión de derechos cívicos antes que la laica Francia. Les pareció una cosa, y entonces claro, había el peligro de extensión de eso a esos países. Pero ahí no cabe duda que hay ese debate de relevancia enorme, que es el debate de por qué queda bloqueada ese tipo de modernidad. ¿Por qué queda eso bloqueado? Y también allí hay otro debate probablemente de importancia, en qué medida eso influye en la construcción de la nación española. Nosotros hicimos aquí otra emisión con el profesor Villacañas sobre el poder político en España, y donde él hace toda una reconstrucción de la historia de España, distinguiendo entre la nación política y la nación existencial. La nación política que intenta emerger en Cádiz queda fracasada porque la auténtica nación existencial es la nación católica, que es antimoderna y donde tiene todo ese papel, bueno, pues ese tipo de papel que ha jugado la contrarreforma, y donde efectivamente todo ese tema que tú tratas tan brillantemente en el libro, pues queda mucho más apartado, porque lo que efectivamente va a construir ese tipo de identidad nacional, pues es la idea del peligro de los herejes, del peligro de los judaizantes, del peligro de los conversos, de la pureza de sangre, del tribunal de la Inquisición, y donde toda esa experiencia no llega, digamos, esa experiencia que hubiera podido pues poner en cuestión también ese tipo de modernidad. Por tanto, ahí es donde está el tema de origen. Yo antes de terminar quisiera que dijeras algo sobre otras personas que en España, amigos nuestros ya desgraciadamente fallecidos, han trabajado sobre estos temas. Es decir, Paz Serrano, que hizo una tesis doctoral en esta facultad sobre Vasco de Quiroga, y Paco Fernández Buey, al que dedicamos un programa de homenaje cuando falleció hace 2 años, donde, bueno, pues él trata mucho a las casas. ¿Cuál diríamos es la diferencia de tu planteamiento en relación al de estos dos amigos? Bueno, yo creo que los dos han hecho dos libros estupendos, ¿no? O sea, el libro de Fernández Buey sobre las casas es un libro magnífico porque
en parte yo creo que la gente con planteamientos políticos un poco de izquierdas han estado un poco al margen digamos, es como si la España imperial hubiese que dejarse a los Menéndez pelayistas, ¿no? Yo creo que Fernández Buey, pues, digamos, un hombre, un intelectual de izquierdas, pues, efectivamente se acercó a las casas y yo creo que hizo un libro muy, muy potente y muy importante. Y lo mismo hizo Paz Serrano desde el punto de vista jurídico, pues con Vasco de Quiroga, porque hizo un seguimiento muy minucioso. Yo creo que la diferencia un poco de mi planteamiento es que yo creo que intento ver, más que ver individualidades, intento ver un poco esa escuela como una constelación. Es decir, yo creo que intento ver cómo la escuela de Salamanca efectivamente es una escuela organizada con una especie de retaguardia potente que tiene su sede en Valladolid y en Salamanca, en la universidad, pero que tiene también una vanguardia que son los misioneros, y entre ellos está las casas, ¿no? Y que esa alianza entre teoría y práctica le da a la Escuela de Salamanca una fuerza enorme. Entonces yo creo que quizás Fernández Buey se centró demasiado en las casas, pero no vio un poco la articulación de todo el proceso, ¿no? Y el libro de Paz, yo creo, de Paz Serrano, pues es un libro estupendo. Efectivamente, Vasco de Quiroga, pues yo creo que fue un defensor de la pacificación, un defensor del derecho, un defensor, digamos, del buen trato a los naturales de América, ¿no? Y bueno, vamos, son los libros de los que me he servido y que me han ayudado. Y te han ayudado. Es que efectivamente ahí aparecen muchos momentos, todos esos textos, donde aparecen ahí, bueno, pues toda la perspectiva de lo que va a significar el descubrimiento de esa naturaleza. Por ejemplo, el sermón de Montesinos, ¿no?, que recordaba yo como a lo que tienen ellos puesto, ¿no? El que va a Ávila, va allí el monasterio de Santo Tomás y ve cómo tienen puesta la figura y el sermón, ¿no? Y han hecho precisamente a Fernández Buey, le invitaron una vez a ir allí y a otros, pues para intentar ver un poco la idea frente a la barbarie, quiénes son los bárbaros, que era un poco que está muy presente en el pensamiento de Fernández Buey, quiénes son los otros, qué es el otro, cómo puede haber una idea de género humano superior a eso, pues ellos tratan de recuperar, de reconstruir ese punto. Bueno, pues como hace muy bien Fernando Álvarez Uría, por eso le agradecemos mucho que nos haya acompañado y le agradecemos que se haya metido en lo que él ha dicho, no dejar la España imperial solo a grandes hispanistas como Eliot o a los Menéndez pelayistas, sino haberse metido realmente ahí, aunque sea desde su idea de que lo mejor es que la religión sea una religión de abandono, de salida de la religión, pero realmente aquí se ha metido en todos los debates de las formas de religión con una pasión, un rigor, un conocimiento realmente extraordinario, y por eso recomendamos vivamente el libro El reconocimiento de la modernidad, España, Portugal, América Latina, como posibilidad, como ejemplo de una modernidad alternativa en la génesis de la modernidad. Eso sí, recordando la dedicatoria a Julia Varela, que me mostró el camino que conduce a las civilizaciones del sur. Nada más y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Antonio.